Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es David Ceballos, soy el presidente del capítulo estudiantil ACESPOL y me complace darles la bienvenida a la conferencia Mejora del desempeño de proyectos de infraestructura en países en desarrollo, un estudio de caso ecuatoriano, la cual estamos realizando en el marco del ciclo de conferencias de ACE Latinoamérica, edición Ciudades Sostenibles. Les informamos también que se entregará un certificado avalado por la seccional de Ecuador y la región 10 de ACE, el mismo que será entregado a las personas que asistan a un total de 10 conferencias en el transcurso de esta semana. La asistencia será tomada en cuenta respecto a la encuesta de satisfacción, la cual entregaremos al final de cada ponencia. En el día de hoy contamos con la intervención del doctor Carlos Rodríguez, quien es ingeniero civil con maestría en Ciencias en Gestión de Proyectos e Ingeniería de Construcción. Además cuenta con su doctorado en Filosofía e Ingeniería Civil, actualmente siendo docente en la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra de la Escuela Superior Politécnica Litoral, así como Faculty Advisor del capítulo estudiantil. También cuenta con los galardones como Chi Epsilon, The Oldest Civil Engineer Honor Society, the Society of Hispanic Professional Engineers, y la competición del póster de categoría estudiantil con su primer premio en el Latin American and Caribbean Consortium of Engineers. Además de su experiencia profesional como presidente y gerente de proyectos en Polyconstruct, S.A. Ecuador, y analista técnico, así como líder de proyectos en Interagua. Sin nada más que decir, damos paso al doctor Rodríguez con su intervención. Muy buenos días. Muy buen día con todos, nuevamente. Es un gusto para mí poder presentarles a ustedes este trabajo el día de hoy y poder llegar a diversos estudiantes aquí de Latinoamérica, ¿no? Entonces, como mencionaba, el título de esta presentación es Mejorando el desempeño de la infraestructura en países en vías de desarrollo. Es un caso de estudio de Ecuador. La presentación, bueno, corresponde a un artículo publicado el año pasado en el journal que se llama International Journal of Construction Management, la revista internacional de gestión de proyectos. Es un trabajo en conjunto con SPOL, con la Universidad de Queensland en Australia, en el cual trabajó un colega mío investigador y también un estudiante de maestría allá. Entonces, como los objetivos de este trabajo, estaba determinando factores clave que influencian el éxito en un proyecto de construcción. Ese es uno de los primeros objetivos. Es identificar cuáles son los factores clave que influyen en que un proyecto sea exitoso. Y definimos tradicionalmente el éxito de un proyecto de construcción como un proyecto que cumple con su propósito técnico, ¿verdad? Está dentro de un presupuesto planificado y cumple con un plazo establecido. Como un segundo objetivo está de proveer ejemplos de estos factores, determinados a través de un proyecto significativo de control de inundaciones en Ecuador, que es el caso de estudio de este proyecto del que vamos a conversar. Y finalmente, el objetivo del trabajo buscaba identificar cuáles son estas lecciones aprendidas que nos permiten poderlo aplicar en futuros proyectos y en contextos similares. Bueno, como forma de introducción y para ponernos en contexto, cabe mencionar, bueno, que la sociedad necesita infraestructura para desarrollarse. Sobre todo nuestros países latinoamericanos en vías de desarrollo tienen necesidades insatisfechas, por lo cual es importante una inversión en infraestructura. Se estima que un 40% de la inversión en infraestructura se puede ahorrar o mejorar implementando mejores prácticas en la planificación, ejecución, operación y financiamiento de estas obras. Se ha estudiado ya por décadas cómo se puede mejorar el desempeño en la entrega de proyectos de infraestructura. Hay casos de estudio internacionales de diversos países. Pero muy poco se ha estudiado formalmente
el desempeño de proyectos de infraestructura en países en vías de desarrollo. Encontramos muchos ejemplos de evidencias de países desarrollados, de megaproyectos en países desarrollados, pero hay muy poco en países en vías de desarrollo. Producto de una revisión de literatura exhaustiva, se ha provisto un listado de cuáles son estos factores de éxito y fracaso de mayor ocurrencia, cuáles son aquellos que ocurren con mayor frecuencia. En la revisión del estado del arte, de la situación, el estudio del desempeño de la infraestructura en la etapa de planificación, construcción y operación, se encontró que menos del 15% de los artículos revisados competen a países en vías de desarrollo. Es decir, que el 85% del estudio que se ha hecho ha sido en países desarrollados. Ahora, de este 15% de artículos revisados, menos del 10% de ese 15% corresponden a Latinoamérica, siendo la mayoría de los casos de estudio de países de África, 33% en África, el 28% en Asia y el 22% en Medio Oriente. O sea, eso quiere decir que el estudio que se ha hecho, la reflexión del desempeño de proyectos, de gestión de proyectos, en vías de desarrollo, ha sido escaso en Latinoamérica, y siendo la mayoría de ellos en África, Asia y Medio Oriente. Y más aún, bueno, aquellos estudios en estas regiones se han enfocado sobre todo en la gestión de megaproyectos, que es un tipo de proyectos específico que tiene ciertas características, ¿no? Tradicionalmente se lo conoce como proyectos que son técnicamente complejos, proyectos que tienen una duración extensa, de más de un año, y que tienen un presupuesto usualmente alto. A veces se los cataloga como proyectos de más de $1.000 millones, aquellos que son considerados megaproyectos. Entonces vemos que poco se ha estudiado esto en Latinoamérica y en países de vías de desarrollo en general. Entonces vamos a describir cuál es el caso de estudio de este trabajo, ¿no? Se utilizó como caso de estudio un proyecto multipropósito. En realidad era multipropósito porque es de control de inundaciones e irrigación. Este es uno de 6 proyectos. El caso de estudio constituye uno de 6 proyectos que pertenecían a un programa de alrededor de $668 millones. No nos vamos a enfocar en esta presentación en la parte técnica del proyecto, más bien en la parte de la gestión y los resultados que ellos dieron. En resumen, técnicamente el proyecto consistía en 20 kilómetros de muros de contención de tierra, 2.8 kilómetros de muros una derivadora con un puente de 180 metros, y un gran embalse de 16 millones de metros cúbicos que cubría 305 hectáreas. El presupuesto inicial del proyecto era $55.6 millones y constituía un financiamiento del Banco de Desarrollo de China por el 65% de ese presupuesto. El plazo inicial era de 12 meses de ejecución. La información que utilizamos para el caso de estudio constituía, era información pública que se la puede encontrar en nuestro país. En Ecuador tenemos un portal de compras públicas que el propósito del portal es poder transparentar la información, la licitación, y permitir una participación equitativa, en teoría, de los participantes. Entonces, esa información está disponible a través del link. Si ustedes tienen luego acceso a la presentación, lo pueden encontrar. Y constituía, un cronograma valorado y cronogramas de avance mensual. Está, la información bastante que se encontró en este repositorio.
Hay planillas, las planillas son reportes de avance mensual que emite el contratista y que la fiscalización aprueba para el pago. Hay los informes mensuales de fiscalización, de contratos comunitarios, aquellos contratos adicionales al contrato principal. Adicionalmente, entrevistas con algunas personas involucradas dentro del proyecto. Y esa fue la información base que se utilizó para el caso de estudio. De nuevo, en esta presentación está resumido un poco el trabajo que se hizo. Información adicional se puede encontrar en el artículo publicado. Un primer objetivo de este trabajo y resumir cuáles son estos factores de éxito y fracaso en gestión de proyectos en vías de desarrollo. Entonces, producto de esa revisión de literatura, se pueden listar 12 factores de éxito y 12 factores de fracaso. Están aquí enlistados sin ningún orden en particular, es decir, no están aquí priorizados, o no están en orden tampoco, pero sí son los 12 más comunes que se encontraron y bueno, voy a describirlos a continuación. Entre los factores de éxito encontramos el compartir el riesgo compartido. No sé. El riesgo puede tener distintas implicaciones, ¿no? El riesgo económicos, riesgos sociales, el riesgo de incrementar los plazos, los riesgos asociados a la seguridad o temas ambientales. De éxito identificado es que el riesgo esté compartido, es decir, que las distintas partes involucradas en el proyecto tienen una cierta responsabilidad sobre ese riesgo. Más adelante, a continuación en la presentación, vamos a ver qué cosas fallaron en el proyecto en relación a estos factores de éxito y de fracaso, ¿no? Otro factor de éxito es tener una planificación inicial completa, ¿no? Planificación relacionada a la de obra, a la ruta y gestionar esas actividades a lo largo del proyecto. Entonces, tener una planificación inicial completa y realista es un factor de éxito. Realizar una gestión temprana y continua de los involucrados, o lo que comúnmente se conoce en inglés como los stakeholders, ¿no? Son el proyecto, no necesariamente solamente el contratista, el fiscalizador, la entidad contratante, todos aquellos que de alguna forma se ven afectados por el proyecto. Entonces, el realizar una gestión temprana y continua de los involucrados tiene un impacto en el éxito del proyecto también. En que los objetivos del proyecto sean compartidos y sean transparentes entre las partes. Es un factor de éxito también. El factor de éxito 5 tiene que ver con el método de contratación del proyecto, ¿no? Lo que en inglés se conoce como el Project Delivery Method. Para eso puede ser la licitación del proyecto. Es la forma con la cual se escoge al contratista o a los contratistas. Entonces, un factor de éxito es utilizar métodos de licitación que premien el desempeño, ¿no? Luego vamos a empatar eso con lo que ocurrió en el caso de estudio. Hacer una adecuada gestión de las responsabilidades del proyecto. Definir roles y responsabilidades claras de las partes. El método de entrega del proyecto, bueno, está relacionado a la licitación del proyecto, pero tiene que ver más con no solamente con la fase de selección del contratista, sino cómo se relaciona el contratista a lo largo de la ejecución del proyecto. Definir requisitos y un alcance claro del proyecto, tiene que ver con la etapa de planificación también.
Otro factor de éxito constituye tener estimados realistas del costo y del cronograma. Es decir, cómo nosotros llegamos en una fase de estudios a tener un presupuesto inicial y tener un cronograma inicial. Y entonces hacer estos estimados, esas estimaciones de forma realista, constituye también un factor de éxito. La gestión efectiva de los cambios, de las modificaciones. A lo largo de un proyecto nos vamos a ver envueltos, y sobre todo en proyectos complejos, con cambios, rediseños, estudios adicionales. Entonces, realizar una gestión efectiva de esos cambios contribuye al éxito también. Hacer una evaluación, una gestión estructurada del riesgo, y finalmente establecer relaciones sólidas externas y comunitarias. Entonces, eso por un lado tenemos aquí factores de éxito, que producto de la revisión de la literatura se encontró que son aquellos que tienen una mayor frecuencia, se encontraron con mayor frecuencia en la revisión de literatura. Bueno, por otro lado tenemos factores de fracaso, porque fracasan los proyectos. Entonces, pueden ser que estén relacionados directamente con los factores de éxito, no necesariamente otros no. Entonces tenemos una planificación insuficiente, ¿no? Una planificación insuficiente en la etapa temprana, un seguimiento a esa planificación. Tener mano de obra inapropiada, poco calificada, es un factor también que se ha encontrado frecuentemente. Estimados irrealistas, bueno, esto es como ver en negativo también la parte de tener estimados realistas. Un alcance del proyecto no definido claramente, cuando hay incertidumbre en los entregables, eso es un factor de fracaso. Comunicación deficiente de interesados. Flujo de dinero insuficiente, tiene que ver con el financiamiento, cuando no existe un flujo de dinero suficiente o bien planificado. Cuando se subestiman los costos, en algunos casos para poder obtener un contrato, esto está relacionado también con el método de licitación, ¿no? Entonces se suelen subestimar los costos, entonces se oferta por debajo de los costos reales, y eso puede ser un factor de fracaso, de desfinanciamiento también de parte del contratista. Control de cambios ineficiente, un control de cambios no poco planificado. Actividades o costos burocráticos, vamos a ver también más adelante que eso son un factor que ha influenciado. Investigación de campo insuficiente, también es un factor de fracaso que vamos a ver lo relevante más adelante en el proyecto. Entonces, cuando hablamos de investigación de campo insuficiente, estamos hablando de un estudio topográfico incompleto, estudios geotécnicos quizás incompletos, y otro tipo de estudios de campo que no han sido considerados. El clima, tener consideraciones del clima. Hablamos ya de los métodos de licitación, selección de un método de licitación inadecuado, que no premia el desempeño y tampoco castiga la ineficiencia. Y finalmente, falta de transparencia en la toma de decisiones también suele ser un factor de fracaso. Entonces, esta especie de inventario de factores de éxito sirvió para, éxito y fracaso, sirvió para poderlo aplicar y comparar al caso de estudio. Y pudimos llegar, bueno, luego a hacer una lista más corta de estos factores y seleccionar un top 5, aquellos 5 factores de éxito o fracaso de proyectos que ocurren con mayor frecuencia. Y aquí sí tenemos una lista que está ordenada por ocurrencia. Entonces, aquellos que ocurren con mayor frecuencia. Entonces, en esta lista más corta, tenemos que factores que contribuyen al éxito está compartir el riesgo, una selección del método de entrega del proyecto adecuada,
gestión temprana y continua de involucrados, seleccionar métodos de licitación por desempeño y tener objetivos comparativos. Entonces, estas 5 factores han sido encontrados como aquellos que tienen una mayor incidencia, mayor frecuencia en el éxito de un proyecto. Por otro lado, aquellos factores que tienen una mayor incidencia en los fracasos, tenemos mano de obra poco calificada, inapropiada, un alcance del proyecto no claramente definido, flujo de dinero insuficiente, planificación insuficiente y hacer estimados irrealistas. Entonces, estos 5 factores contribuyen al fracaso más bien del proyecto. Entonces, eso como un primer objetivo del estudio era identificar estos factores y se los llegó a reducir a esta lista de 5 de aquellos que tienen mayor implicación en el éxito y el fracaso de los proyectos. Vamos a hablar ahora un poco sobre las particularidades en la ejecución del proyecto del caso de estudio. Entonces, este análisis nos permite empatar los factores de fracaso y éxito con las situaciones particulares que se dieron en el proyecto. He dividido estas particularidades en estas categorías. Entre ellas tenemos, por ejemplo, aquellas relacionadas a la adjudicación, estructura y gobernanza, ¿no? Entonces ustedes ven eso, por ejemplo, relacionado se vuelve un poquito anterior, el factor 5, el método de selección del contratista, el factor 7 de éxito, sobre todo al S7 y al S5, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso particular en el cual se desarrolla el caso de estudio, vemos que hubo un único oferente. Se llamó una licitación internacional, pero existió un único oferente. Entonces, para un proyecto de más de 50 millones, un solo oferente denota un poco poca competitividad, ¿no? Realmente nula competitividad. Entonces hay muy poco con qué comparar si se recibe una sola oferta. Dentro del proceso de adjudicación o el método de contratación, tradicionalmente aquí en nuestro país, el método de contratación se contrata el diseño, por un lado, inicialmente, los estudios, lo que conocemos como los estudios, se contratan los estudios. Con esos estudios se llama un concurso para seleccionar al contratista y luego el contratista utiliza esos estudios una vez adjudicados para ejecutar la obra, ¿no? Ese es un método tradicional de ejecución de proyectos. En este método no hay una participación del contratista en la etapa de diseño, lo cual para proyectos complejos y de este tipo resultan siendo un problema, ya que el contratista, se puede decir, se compromete a ejecutar algo que, aunque ha sido aprobado, no tuvo relación directa. Dentro de esta categoría de gobernanza también encontramos que el riesgo mayor lo asume, en este caso, la entidad contratante o el gobierno, porque sobre él pesa la responsabilidad de financiar obras adicionales, las implicaciones en incrementos en los costos y los plazos, la mayoría recaen sobre la entidad contratante. Dentro de los aspectos geotécnicos del proyecto, existieron variaciones en las densidades de los materiales, lo cual evidenció una campaña de diseño. Entonces se encontraron sitios diferentes a en el diseño. Se solicitaron perforaciones adicionales avanzados 7 meses. Asimismo, hubo un nuevo análisis del suelo del dique, del embalse,
que se llevó a cabo 9 meses dentro de la ejecución de la obra. Entonces recuerden que el proyecto inicialmente era para 12 meses, y ya dentro de la etapa de ejecución bien avanzado, el plazo inicial del proyecto, existieron requerimientos adicionales dentro de esos estudios geotécnicos. Existieron gran cantidad de rediseños, varios rediseños a lo largo del proyecto, producto de insuficiente estudio topográfico. Existía inconsistencia entre planos de diseño y cuadros de cantidades, y omisión de ciertos rubros, como por ejemplo encofrados para lo que son estructuras de hormigón. Entonces vemos que allí un involucramiento temprano del contratista, quizás en la etapa de diseño, hubiera sido positivo para evitar rediseños. Una particularidad del proyecto también importante, que tuvo una implicación en el plazo y en el costo, tiene que ver con las expropiaciones. Una característica de este proyecto es que se desarrolla en una amplia extensión de terreno, un proyecto de control de inundaciones y de riego, involucra una amplia superficie, ¿no? En las expropiaciones existieron más de 90 predios privados que debieron ser expropiados, siendo solamente unos cuantos de estos 90 expropiados antes de la ejecución. Es decir, que el proyecto inició con expropiaciones pendientes, con áreas donde no se podía intervenir hasta resolver el asunto legal de a quién pertenece la tierra y que esa tierra sea destinada para el proyecto. El proceso de expropiación duró 24 meses, incluso algunos de ellos terminando de ejecutarse cerca de la terminación del proyecto. El riesgo relacionado al incremento del plazo, producto de las expropiaciones, no fue adecuadamente analizado o incorporado en el proyecto inicial. Otra particularidad de la obra, bueno, y que tiene que ver con la región donde se desarrolla el proyecto, aquí en el litoral ecuatoriano, en una zona de transición en realidad entre la costa y la sierra, es el clima, la estación invernal que típicamente se desarrolla de diciembre a mayo. Es una época en la cual llueve con mucha frecuencia y mucha intensidad, lo cual afecta la obra, no solamente los trabajos de ejecución de la obra, sino que por la naturaleza del proyecto, afecta también la cuenca aportante donde está ubicado el proyecto. Eso ocasionó retrasos en la construcción de muros, en algunas obras de hormigón. Otra particularidad del proyecto relacionada al presupuesto y a la oferta del contratista, bueno, había un porcentaje de costos indirectos y utilidades bastante superior a lo común, llegando al 41%. Haciendo un análisis del presupuesto, el presupuesto para este tipo de proyectos, en particular bajo nuestra métodos de contratación y legislación ecuatoriana, se realiza a través de precios unitarios. Dentro de estos precios unitarios se definen rendimientos y tienen una relación estrecha con el costo ofertado, el rendimiento alcanzado con el costo ofertado. Y se pudo analizar de que estos rendimientos eran algo irrealistas, rendimientos poco realistas. En muchos casos, se tenía una expectativa de un rendimiento mayor al realmente alcanzado. Y siendo estos rendimientos también deterministas, o sea, es decir, que no se consideraron posibles variaciones en esos rendimientos, sino que son fijos y deterministas. Con respecto al cronograma, el cronograma solamente tenía programadas obras físicas o rubros, se puede decir. Yeah. Esto también es un error típico en los procesos de ejecución de obras locales. Ya, se programa o se incorpora el cronograma únicamente
rubros, es decir, por lo que me pagan, las cosas por lo que me pagan. Ya. Siendo cierto esto de que es necesario programar no solamente los rubros, sino toda actividad que nos consume tiempo. ¿Ya? En relación a los cronogramas presentados dentro del proyecto y el seguimiento del mismo, no constaban actividades de soporte. Por ejemplo, el tiempo que toman las expropiaciones. Eso no estaba contemplado en el cronograma. Solamente se veían rubros. Otros factores que se identificaron dentro del proyecto está, por ejemplo, en temas de financiamiento. Por ejemplo, el proyecto contemplaba un pago de un anticipo, un adelanto, que es un monto que se destina antes de iniciar el proyecto para financiar al contratista. El financiamiento tuvo un retraso de 8 meses de pago, desde que se adjudicó el contrato hasta que se pudo pagar ese anticipo. Existieron 8 meses. Dentro de los otros factores particulares del proyecto, relacionados también a los factores de éxito y fracaso, está el tema de la mano de obra calificada. Como requisito del proyecto había que contratar el 70% de la mano de obra, debería ser local, es decir, ecuatoriana. Esto, bueno, conllevó a quizás contratar mano de obra poco calificada y existieron problemas, por ejemplo, como paralizaciones por incumplimientos de requisitos ambientales, algunos asuntos de seguridad en canteras. Y otro asunto que se identificó como una particularidad en la obra es una pobre gestión social de los involucrados del proyecto. Entonces, toda esta radiografía que se tomó, producto del análisis del proyecto, conlleva a un análisis de estos factores que llevaron al éxito o al fracaso del proyecto. Para ponernos también en contexto de lo que ocurrió con el cronograma y con los recursos del proyecto, tenemos aquí un análisis del uso de los recursos en el proyecto, del uso de recursos. El proyecto del plazo contractual comenzó en febrero del 2013 y tenía fecha de terminación contractual febrero del 2014, entonces tenía un año de ejecución, 12 meses. El proyecto se prolongó 12 meses más, duplicó su duración. En el gráfico podemos apreciar con línea continua el equipo y mano de obra o trabajadores que fueron utilizados efectivamente en el proyecto, y con línea entrecortada o punteada tenemos aquellos que fue planificado. Ya, esto lo tenemos de los cronogramas propuestos inicialmente, el cronograma de uso de equipo y de personal, y de varias reprogramaciones. Entonces lo que podemos ver aquí es que siempre, casi siempre, el equipo, vemos que por ejemplo dentro de los primeros 12 meses, el equipo utiliza. Perdón, parece que estaba silenciado mi micrófono por un momento. Entonces, como les decía, bueno, tenemos un proyecto que inicialmente estaba planificado para un año, de febrero del 2013 a febrero del 2014, que se extendió por 12 meses más, por un año más. Tenemos que el equipo utilizado, el equipo y personal utilizado, vemos aquí una evidencia de poca planificación de los recursos, ya que dentro de lo planificado, lo ejecutado, lo actualmente utilizado, superó en varios meses a lo planificado, y luego se planificó en base a reprogramaciones
un mayor uso de equipo y de personal que no fue realmente implementado. Y para poder culminar o terminar el proyecto, se ve que en los últimos meses hubo un incremento en equipo y mano de obra. Más adelante vamos a mostrar el efecto que tuvo en el cronograma también, los retrasos y las causas. Ahora, dentro de las lecciones aprendidas, vamos a ver las lecciones aprendidas dentro del proyecto. Y están todas relacionadas a aquellos factores de éxito o de fracaso. Entonces, una lección aprendida en relación al factor de fracaso 1, que son una planificación insuficiente, encontramos que una causa de fracaso fue la subestimación de los efectos del clima. En este gráfico vamos a ver, no hay un micrófono abierto. En este gráfico podemos ver que está la temporada invernal aproximadamente desde diciembre a mayo de cada año. Y una causa de esta planificación insuficiente fue una subestimación de los efectos del clima, ¿no? ¿Qué pudo haber ocasionado esto? Bueno, tener un contratista internacional que tiene poco conocimiento acerca de los efectos del clima, el cual no fue considerado. Otra causa de la planificación insuficiente fue una consideración insuficiente entre el tiempo de adjudicación e inicio de la obra. Vimos que ahí hubo un tiempo de 8 meses que tampoco fue considerado. Hubo una subestimación del tiempo de aprobación de los pagos. También hay un tiempo entre que el contratista ejecuta los trabajos hasta que éste recibe los pagos que fue subestimado. ¿Cuáles son las potenciales estrategias de mejora? ¿Qué cosas se debieron haber o podemos implementar para mejorar esta planificación insuficiente? Es tener una consideración realista de los efectos del clima e incorporarlos en el cronograma, ¿no? De nuevo, nosotros usualmente vemos en el cronograma ofertado solamente rubros. Bien. Es importante, desde el punto de vista de la ejecución del constructor, incorporar efectos externos al cronograma, no solo actividades de construcción. Los efectos del clima pueden ser considerados también dentro de un cronograma. O actividades que consumen holgura de las actividades. Eso nos lleva a tener un cronograma más detallado, incluyendo no solamente actividades físicas por rubro. Esa fue una lección aprendida en relación al factor de fracaso 1, planificación insuficiente. Aquí tenemos también un gráfico que nos muestra justamente el efecto que tuvieron los factores de fracaso en el cronograma de la obra. Entonces, la primera curva que vemos aquí es la tradicional o curva de trabajo acumulado. Entonces, este fue el programa inicialmente planteado. De 12 meses de ejecución, desde febrero del 2013 hasta febrero de 2014. ¿Verdad? Entonces, esto es lo típico que vemos en una curva de avance del proyecto, ¿no? Entonces, llegábamos al 100% de la ejecución dentro de los 12 meses. El progreso real del proyecto es aquella línea más negra que vemos aquí, oscura, ¿no? Que vemos que tomó casi 24 meses e incluso sin poder completar el 100% de las actividades propuestas. Es decir, que hubo un porcentaje aproximadamente del 5% de actividades que no pudieron ser completadas. Aquí en el intermedio es una reprogramación. En octubre del 2013 se presentó una reprogramación. Antes de que vence el plazo inicial del proyecto, se contempló ya una reprogramación, ya con un cierto retraso.
¿ya? Sin embargo, esa reprogramación tampoco se dio. Entonces, lo que realmente se llevó a cabo es esto que está aquí. Entonces, en base a la reprogramación hubo un retraso adicional de aproximadamente 5 meses. Dentro de los factores de las lecciones aprendidas, tenemos la estimación de costos irreales, ¿no?, relacionada al factor de fracaso 3. ¿Cuáles son las causas de esta estimación de costos irreales? Apropiadas en la estimación de costos, que no consideraron todos los costos. Mala estimación de las productividades, ya mencionamos eso, ¿no?, productividades irrealistas, sobreestimadas. En la estimación de costos también se identificó que no todas las en la estructura de desglose del trabajo. La estructura de desglose del trabajo es una metodología en la cual se divide el trabajo para tratar de asegurar de que todo lo que tiene que ser ejecutado complete finalmente el proyecto. No todas esas actividades estaban ahí incluidas. Otra causa de una estimación de costos irreales es tener un cronograma determinista, un programa que no incluía la probabilidad de que ocurra esto, ¿no? La probabilidad de que ocurran retrasos. Las potenciales estrategias de mejora, o cosas que podríamos incluir para poder mejorar esto, es considerar estimados probabilísticos, es decir, una estimación de los tiempos y de los costos más probable, que nos permitan manejar rangos de duraciones de tiempo, no solamente una duración de 12 meses determinista, sino una duración probabilística, donde incorporemos incertidumbre. Realizar un registro de las asunciones, de las cosas que asumimos dentro del proyecto para poder incorporar en nuevos proyectos. Llevar un registro detallado de productividades y el desarrollo de una estructura de desglose del trabajo detallada y una ruta crítica claramente definida. Entonces, una de las cosas que se identificó aquí es que eso, no existía una estructura de desglose detallada del proyecto. Tenemos un total como 6 lecciones aprendidas. Vamos por la tercera. La tercera lección aprendida tiene relación al factor de fracaso 5, que es el involucrar a los stakeholders. De los riesgos sociales, ya, aquellos relacionados, por ejemplo, a las expropiaciones, a los efectos ambientales, a la seguridad. Otra causa de esta involucrar a los interesados es que el contratista no estuvo involucrado tempranamente en el proyecto. Los estudios se desarrollaron años antes de la adjudicación. El contratista involucrado. Ya, ahí hay una camisa de fuerza impuesta por nuestro sistema de contratación. Pero explorar distintas modalidades de contratación en la cual el constructor está involucrado en la etapa de diseño ayuda a esto también. Los periodos de reporte mensuales resultaban muy extensos en frecuencia. El reportar mensualmente el avance en un proyecto de este tipo puede ser debido a que da poco espacio de maniobra para poder incorporar mejoras. Dentro de las estrategias de mejora tenemos que identificar los riesgos sociales de forma temprana, comunicar de forma continua y abierta a los interesados y hacer una socialización temprana de los riesgos sociales. ¿Ya? Lo que se sugiere incluso emitir una licencia social, así como los proyectos tienen permisos ambientales, aprobaciones técnicas, viabilidades técnicas, contar con la emisión de una licencia social en la cual se cuente con la retroalimentación de los involucrados, puede contribuir a mejorar este aspecto. Otra lección aprendida está en relación al factor de fracaso 9, es el costo de la burocracia. Entonces, una de las causas que se encontró, por ejemplo, esas expropiaciones que no se completaron antes del proyecto.
y adicionalmente poca comunicación con los interesados. ¿Cómo podemos mejorar esto? Tener una mayor eficiencia en los procesos burocráticos a través de una priorización o definición de responsabilidades y tiempos, comunicación temprana con los propietarios de los predios, y hacer una evaluación del riesgo asociado a empezar el proyecto antes de asegurar permisos y adquisiciones. No hubo una evaluación de este riesgo. Como parte de las lecciones aprendidas en la investigación de campo insuficiente, como ya vimos, una subestimación de la complejidad geotécnica. Además de contar con un solo oferente, no permitió escoger entre oferentes con una capacidad mayor de poder enfrentar esta insuficiencia. Como potencial estrategia de mejora está involucrar al contratista en la etapa de diseño y compartir el riesgo. Escoger contratistas con mayor capacidad para manejar la incertidumbre y evaluar el riesgo asociado a estos aspectos geotécnicos. Finalmente, como última lección aprendida, tiene que ver con el método de licitación inadecuado, factor de fracaso 11. Entonces vimos que en este proyecto se escogió un método de licitación tradicional, que era contratar el diseño, pasar por un proceso de licitación y luego escoger un contratista. Con una particularidad, perdón un momento. Perdón, tenía un poquito de ruido ambiental. Entonces, como les decía, dentro de esta última parte de las lecciones aprendidas, encontramos el método de licitación inadecuado. Entonces, el método de contratación basado en diseño, licitación y construcción impedía involucrar al constructor dentro de la etapa de diseño. El riesgo lo asumía totalmente la entidad contratante. Y con la particularidad de que el contratista estaba ligado al financiamiento, es decir, que dentro del régimen especial que se utilizó, había que contratar una empresa china, dado que el financiamiento, la mayor parte del financiamiento provenía de este país. Entonces, había poco espacio para esa selección, más aún cuando hubo un solo oferente. Como una potencial estrategia de mejora, podemos hacer un análisis más extensivo de los métodos de contratación. Bien. Existen diferentes métodos de contratación, diferentes al de diseño, licitación y construcción, que pueden proveer incentivos y penalidades al desempeño, además de una mejor colocación del riesgo. Hay ejemplos de casos de estudio internacionales en los cuales las alianzas público-privadas han mostrado ser exitosas para proyectos complejos. Y como una recomendación también está que el financiamiento internacional debe estar basado en un análisis costo-beneficio más robusto. En este caso, el proyecto obtenía un financiamiento internacional, pero no hubo un análisis más profundo de cuál fue realmente el costo-beneficio de obtener este financiamiento. Bueno, finalmente para concluir, podemos ver que se identificaron cuáles fueron las 12 causas más comunes de éxito y fracaso. La planificación se identificó como uno de los factores más importantes. Entonces, ustedes vieron a lo largo de la exposición y en la ejecución del proyecto cómo la planificación en las distintas etapas, en la etapa de diseño, de construcción, de ejecución, tuvo una incidencia tanto en
en el factor de costo como en el tiempo. Para países en vías de desarrollo se identificó como factores críticos tener mano de obra calificada, una definición clara del alcance y aquellos factores relacionados al financiamiento. Específicamente para el caso de estudio, factores críticos fueron la planificación, como ya dije, la estimación de costos, la gestión de la comunicación, la burocracia, la investigación geotécnica y la selección del método de contratación. Estos fueron factores que tuvieron una incidencia directa en el éxito del proyecto. Y como una conclusión general también de este trabajo es que existe una escasa investigación formal en la gestión de proyectos de infraestructura en Latinoamérica. Hay poca evidencia de un estudio que nos permita aprender tanto del éxito como del fracaso de los proyectos. Hay evidencia de países en vías de desarrollo en otras regiones, como vimos en Asia, África, en Medio Oriente, pero muy poco en nuestra región, así formalmente. Hay ciertas notas de prensa, en algunos casos publicaciones en revistas comerciales, pero desde el punto de vista de la academia, investigación formal en esto hay muy poco. Entonces, creemos que este trabajo ha sido una contribución importante al conocimiento. Con esto, bueno, termina mi presentación. Estamos ya justo con el tiempo, me parece. Hay un espacio para comentarios o preguntas, para lo cual estoy dispuesto a responderles. Ya, si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, puede activar el micrófono o simplemente escribirla por el chat. Entonces, estamos abiertos a ver si alguien tiene alguna duda o alguna consulta del ingeniero. Les voy a compartir aquí en el chat el link del artículo, por si tienen interés en revisarlo luego. Hay una pregunta de Malcolm Moore. Dice, en casos de construcciones con múltiples oferentes, ¿bajo qué criterio puedo ponderar importancia dentro de su planificación, metodología de trabajo en estudios y o construcción? De nuevo, tradicionalmente en los métodos de selección de oferentes se pondera el precio más bajo, se pondera la experiencia, pero la experiencia únicamente en términos de monto y de plazos, pero no hay una ponderación relacionada a la eficiencia. Es decir, aquel proyecto que quizás se completó dentro del presupuesto. Aquellos proyectos en los que no existieron incrementos de cantidades, por ejemplo, o contratos complementarios. Proyectos que terminaron quizás antes del plazo establecido, que no tuvieron extensiones. Entonces, ese tipo de factores no se consideran en la evaluación de ofertas, tradicionalmente, y están estrechamente relacionados al desempeño o al éxito del proyecto. Entonces, si pudieran estos factores, contribuirían al éxito del proyecto. Daniel Franco tiene una consulta también. Me felicita por la charla, gracias. Por tanto, se puede observar aquí en Ecuador la involucración de la contratista desde el diseño del proyecto y porque se da mucho la aplicación de los contratos complementarios.
A ver, sí, hay una... ¿Qué tanto se puede observar aquí en Ecuador? Eso, tenemos una camisa de fuerza por la ley de contratación pública eh, que se contrata por separado, ¿no? Han existido esfuerzos de poder contratar en una sola etapa diseño y construcción. Y entiendo que se ha ido implementando ya en algunos proyectos importantes en la ciudad de Guayaquil relacionados al saneamiento. Se ha hecho de esa manera, ¿ya? En el cual se involucra al constructor en la etapa de diseño y se contrata en una sola etapa. Su segunda pregunta, ¿por qué se da mucho la aplicación de contratos complementarios? Sí, bueno, es una falencia del sistema de contratación de la cual se valen los contratistas, esta es mi opinión, en que se oferta bajo el precio más bajo, con la esperanza o con la intención de que a través de contratos complementarios se pueda cobrar trabajos adicionales. Entonces lo que inicialmente se ofertó por un valor se termina cobrando más por estos trabajos complementarios. Dice si hay criterios técnicos aplicables a cualquier proyecto para determinar los factores de fracaso más críticos. Sí, bueno, el estudio que yo presenté es exploratorio. Hay métodos cuantitativos que permiten determinar estos factores críticos. Sí hay literatura sobre aquello. Yo les agradezco su interés y sus preguntas y sus felicitaciones. Me alegro que hayan podido participar y espero haberlos incentivado, motivado a leer un poco más sobre esto, a verse más involucrados y conocer también, bueno, que la gestión de proyectos es una rama también dentro de la construcción, de la ingeniería civil, que cubre más que algunos aspectos técnicos de diseño, aspectos administrativos, que también son importantes. No sé si hay más preguntas, tampoco quiero excederme mucho más del tiempo. Justamente él le iba a decir eso, pero Manuel acaba de hacer un último comentario. Con él podríamos ya culminar la sesión de preguntas. Y para que Okay. los asistentes puedan usar el link de registro para la jornada de hoy. Manuel nos hace la consulta de que si el método de licitación incluía precio referencial y con qué porcentaje se adjudicó. Perdón, ¿podría repetirme? Que si el método de licitación incluía el precio referencial y con qué porcentaje se adjudicó. Sí, existía un presupuesto referencial y se adjudicó muy cercano al presupuesto referencial, cerca del 99%, me parece. Al haber un solo oferente, realmente no hubo espacio para competencia. Listo. Entonces, agradecemos a todos los asistentes por interesarse en este evento y en especial a usted, doctor Rodríguez, por sernos este espacio en compartir su conocimiento acerca de una temática importante y novedosa referente a las ciudades sostenibles. Agradecemos de que puedan llenar la encuesta de satisfacción para conocer su opinión y también sepan de que se les hará la entrega del certificado avalado a aquellos que cumplan las 10 asistencias a este evento. Entonces, los esperamos en las siguientes conferencias de este día, referente al uso del bambú en la construcción, que es a las 4:30 de la tarde, y también del túnel de viento de Alianza, que es a las 5:30 de la tarde. De cualquier forma, acabamos de enviar el cronograma del ciclo junto con los enlaces de acceso a las conferencias mediante la aplicación Zoom. Sin nada más que decir, que tengan un excelente día, muchachos.
Gracias por su asistencia.